Hola chicos, bienvenidos a Kemonito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Cygnus Yoga de la línea Saint Cloud Meet de Tamashii Nations y Bandai en su versión del 20 aniversario. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal, tenemos una ilustración bastante llamativa de nuestro personaje. Podemos apreciar que está ejecutando una de sus técnicas y en el lateral tendríamos la ilustración del modo objeto de la armadura. En la parte superior nos dice que pertenece a Saint Seiya, que sería parte del 20 aniversario de la línea Saint Cloud Meet. Un poco más abajo podemos apreciar el holograma de Toei Animation, también el de Tamashii Nations Quality. Nos dice que sería parte de Bandai Namco y que nuestro personaje sería Cygnus Yoga en su versión del 20 aniversario. También nos dice que sería un Tamashii Web Exclusive y que sería parte de Tamashii Nations y Bandai. Por el lateral podemos ver el detalle de nuestra figura portando su armadura. En la parte superior dice 20 aniversario Saint Cloud Meet. Un poco más abajo podemos ver que nuestro personaje sería Cygnus Yoga y tenemos que sería parte del 20 aniversario. En la parte trasera podemos ver la ilustración de nuestra figura a cuerpo completo. Podemos ver también el modo objeto de la armadura y tenemos algunos de sus intercambios de rostro. También podemos apreciar el detalle de la base que nos incluye. Tenemos precauciones de seguridad y recomendaciones para mayores de 15 años. Por el último costado nos encontraríamos con el modo objeto de la armadura. Luce bastante llamativo. En la parte superior nos dice que sería parte del 20 aniversario de la línea Saint Cloud Meet y nuestro personaje sería Cygnus Yoga en su versión del 20 aniversario. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos como siempre con el útil manual, el cual viene dentro de esta bolsita y nos va a permitir colocarle la armadura a nuestro personaje o convertirla en el modo objeto. Detrás de esto tendríamos un doble blister transparente donde encontraremos en la parte superior a nuestra figura y la mayoría de la armadura, y en la parte inferior tendríamos el detalle del modo objeto y el resto de la armadura. En la parte trasera nos encontraríamos con la base de aniversario. Vemos que viene perfectamente sujeta con cinta y dentro de una bolsita. Eso sería todo en cuanto al interior de nuestro empaque, amigos. ¿Qué les parece si pasamos a ver los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraríamos primero con los intercambios de manos. El primer par serían unos puños totalmente cerrados. Aquí podemos ver el detalle de la armadura que luce bastante bien, ya que los que trae por stock son puños totalmente descubiertos. Continuamos con un par de manos que tiene los dedos extendidos pero juntos. Aquí podemos apreciar. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver el esculpido de la palma que está mucho más marcado. Continuamos con un par de manos que tienen los dedos extendidos pero en una posición más relajada. Vemos que los dedos están separados, se ve bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Continuamos con una mano de forma individual que tiene los dedos un tanto cerrados para poder sujetar algún accesorio. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Continuamos con una mano que tiene el índice extendido. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien, tiene un muy buen esculpido. Continuamos con un par de manos que están totalmente unidos para poder lanzar la ejecución Aurora. Luce bastante bien. Podemos ver los dedos entrelazados que tienen un muy buen detalle. Continuamos con el intercambio de cabellera, que en este caso nos va a permitir colocarle la careta a nuestro personaje. Tiene un muy buen detalle. Podemos ver el color amarillo y tendríamos un muy buen moldeado para cada uno de los mechones. Continuamos con los intercambios de rostro. En este caso el primer rostro tendría una sonrisa bastante marcada. Podemos ver que está mirando hacia un costado. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado y la aplicación de pintura luce mucho. Continuamos con el intercambio de rostro, que tiene una expresión de acción. Aquí podemos ver que tiene la boca totalmente abierta, tiene un muy buen detalle. Podemos ver la aplicación de pintura que luce mucho a la vista. Continuamos con la base de aniversario, que en este caso nos presentaría el símbolo de los 5 caballeros de bronce. Podemos apreciar el del cisne en la parte de abajo y tendríamos el detalle del 20 aniversario. En este caso, si quisiéramos, podemos retirar este para colocarle el intercambio, donde tendríamos el símbolo de la diosa de la victoria. Quedaría de esta manera, solo hay que centrarlo y quedaría perfectamente bien. También podríamos colocarle este brazo para que pueda sostener a nuestra figura de esta manera. Aquí podemos apreciarlo. Solo lo tendríamos que inclinar y ya podríamos sujetar a nuestra figura para darle mayor estabilidad. Eso sería todo en cuanto a los accesorios de nuestra figura, amigos. ¿Qué les parece si pasamos a montar el modo objeto de la armadura?
Bueno chicos, en cuanto al modo objeto de nuestra armadura del cisne, ya sabemos que trata de emular la constelación de signos, aunque en este caso sí tendríamos ciertas libertades, ya que únicamente si la vemos directamente desde el frente o un poco angulado se vería de una forma muy natural, pero si lo vemos demasiado desde un costado, vemos que está mucho más alargado. En este caso es debido a las dimensiones que no corresponden con el diseño que se presentó tanto en el anime como en el manga. En cuanto a la distribución de la armadura, quedaría de la siguiente manera. Podemos ver que la careta estaría oculta justo en la parte trasera del cuello, mientras que el torso se encuentra la armadura del pecho, las hombreras y parte del faldón. En cuanto a las alas, vemos que estas irían en la parte superior del torso y podemos apreciar que en la parte trasera encontraremos el resto del faldón. Los protectores de las pantorrillas también tendríamos las rodilleras y los protectores de los antebrazos que irían justo en la parte interior. Vemos que el diseño de frente es bastante estilizado, pero si lo angulamos un poco no corresponde del todo con lo que nos presenta en el anime o manga. Aún así creo que es un modo objeto bastante llamativo, siempre y cuando encontremos el ángulo para exhibirlo. Bueno chicos, esto sería todo en cuanto al modo objeto de la armadura. ¿Qué les parece si la pasamos a montar en nuestro caballero? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de yoga de cisne, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, esto a pesar de contar con su armadura puesta y que gran parte de las piezas serían metálicas. Esto se lo debemos en gran medida a que sus pies también son metálicos y pueden mantener muy bien la estabilidad. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas, como siempre les sugiero que usen una base para evitar algún tipo de accidente y que se llegue a dañar la armadura. Si acercamos nuestra figura de yoga de cisne, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual tendría una expresión un tanto seria. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Tendríamos una muy buena aplicación de pintura, podemos ver todo el detalle de la nariz y la boca y también podemos apreciar en este caso los mechones frontales. Mientras que en la parte de la cabellera encontraríamos un muy buen esculpido para cada uno de los mechones que están en la parte superior y trasera. Vendrían en un color amarillo. En el caso de la careta podemos apreciar que esta tendría una combinación entre un tono metálico que luce bastante bien. Tenemos también un pequeño toque en azul justo en la parte frontal y podemos ver el detalle del pico del cisne en un color dorado, mientras que los ojos vendrían en un color rojizo. Se ve bastante bien. En el caso de la armadura de nuestra figura tendríamos el mismo tono metálico que parece estar un tanto ahumado, luce bastante bien, no es totalmente plateado. Mientras que también tendríamos un ligero toque en un color rojo justo para el broche del faldón con un fondo negro, se ve bastante llamativo. En cuanto al ropaje interior tendríamos un color azul que luce bastante bien, tiene un muy buen contraste y podemos apreciar el detalle de los brazos descubiertos. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura podemos apreciar que la armadura estaría perfectamente bien definida, tiene un diseño muy estilizado. Podemos apreciar que en este caso tiene bastantes partes redondeadas para darle un mejor detalle. Podemos apreciar las hombreras que son considerablemente grandes, pero en este caso con un diseño un tanto discreto. En cuanto al detalle del protector del pecho, este sería bastante amplio, pero podemos apreciar que tiene un ligero moldeado y también podemos ver el detalle del protector del antebrazo. Mientras que del lado contrario tenemos una especie de escudo, se ve bastante llamativo. En el caso del faldón, este podemos ver que tiene un aspecto un tanto romano y podemos ver el detalle de las rodilleras y también los protectores de las pantorrillas con un muy buen diseño. Podemos ver algo de esculpido. En el caso de los pies, este tendría un diseño un tanto discreto, pero aún así se une perfectamente al detalle de los protectores de las pantorrillas. Mientras que la musculatura de nuestro personaje estaría perfectamente bien definida en el detalle de los brazos y también un poco en el abdomen. Podemos apreciar en la parte trasera que tendríamos un poco más de diseño un tanto sucio, esto debido a las bisagras que nos presentan en la parte de la armadura superior y también en el faldón, pero aún así creo que luce bastante bien. Podemos apreciar la combinación de colores que está presente también en la parte trasera. Me gusta mucho cómo luce este acabado de aniversario. Eso sería todo en cuanto al diseño de nuestra figura, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza podría girar 360 grados, sin embargo, debido al detalle de los mechones delanteros y la cabellera trasera, esto no es posible, se ve impedido por las hombreras. Puede inclinarse ligeramente hacia el frente, también un poco hacia la parte trasera y un poco hacia los costados, mientras que el cuello tiene articulación independiente para darle mayor rango de movimiento. En el caso de las hombreras podemos apreciar que estas tienen unos broches que nos permiten extender el rango en el que se encuentran para darle mayor movimiento. En el caso de los brazos, estos podrían
girar 360 grados siempre y cuando los inclinemos considerablemente para que no choquen con las mismas hombreras y no lleguen a salirse del enganche. Vemos que puede lograr el movimiento de 360 grados sin ningún inconveniente de esta forma. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Tenemos que inclinarlas considerablemente para extender la posabilidad y que no llegue a dañar el detalle de la hombrera de esta manera. También tendríamos una articulación de mariposa considerablemente amplia para darle mayor rango de movimiento a nuestra figura. En cuanto al movimiento de cruz, este tendría un movimiento también bastante extenso. Vemos que puede lograr poses mucho más amplias. Esto debido al detalle de las hombreras. Vemos que las hombreras pueden regresar a su posición sin ningún inconveniente. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el detalle del hombro que nos permite rotar 360 grados. Para el codo contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. Podemos apreciar que la muñeca giraría 360 grados de esta forma. Puede ir hacia los laterales y también un poco hacia arriba y hacia abajo. Esto a pesar de tener el protector del escudo. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro, gira 360 grados. Para el codo contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca gira 360 grados, puede ir arriba y abajo y de igual forma hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Pasando al cuerpo de nuestro personaje, podemos apreciar que en la parte central tendría un corte que nos permite rotar hacia los laterales de forma muy natural. No gira 360 grados, pero el movimiento es bastante extenso. Puede inclinarse un poco hacia el frente, también hacia la parte trasera y prácticamente nada hacia el costado. En la cintura tenemos un corte adicional que nos permite mover un poco más hacia los laterales, movernos hacia los costados de esta manera, inclinarnos hacia el frente un poco y también hacia la parte trasera para darle un muy buen rango de movimiento. En el caso del faldón vemos que este viene totalmente seccionado para poder extender la posabilidad de las piernas de esta manera. Solo hay que abrir un poco el detalle de cada una de las secciones sin que se lleguen a salir. Podemos ver que la apertura del compás sería prácticamente perfecta. Tiene un excelente rango de movimiento. Aquí se puede apreciar. En cuanto al rango de patada, vemos que este llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendremos un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Podemos apreciar que el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. Como siempre, en los muslos tenemos un corte que nos permite rotar hacia los laterales, no gira 360 grados, pero el movimiento es bastante extenso. Esto sería exactamente igual en ambas piernas. Pasando a las rodillas, estas contarían con doble punto de articulación, tienen una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, contaría con doble punto de articulación. Las pantorrillas podemos apreciar son totalmente estáticas, esto debido a que el protector de la pantorrilla viene en una sola pieza. Sin embargo, los pies podrían rotar ligeramente hacia los laterales, aunque se ven un tanto limitados debido a la armadura. Pueden ir hacia abajo, hacia arriba, moverse hacia los costados un poco y articular en la punta de esta forma. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Podría girar hacia los laterales, aunque se ve limitado por la armadura. Puede moverse hacia los costados de esta forma, ir hacia abajo, también hacia arriba y articular en la punta de esta manera. Eso sería todo en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de yoga de cisne, amigos. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí, que no pierda el equilibrio para nada, de esta forma. Bueno chicos, para realizar el intercambio de rostro es muy sencillo, solo vamos a retirar la cabellera frontal, la cual sale junto con el detalle de la careta de esta forma. Retiramos el rostro de una forma muy fácil y colocamos el nuevo rostro de esta manera. Ahora regresamos nuevamente la cabellera frontal a su posición original y vemos que luce bien este rostro. Para poder realizar el intercambio del pecho, para tener poses un poco más dinámicas con los brazos juntos, hay que retirarla de esta manera. Para poder colocar el intercambio del pecho, el cual tiene un detalle mucho más discreto y nos va a permitir unir los brazos de esta forma. Una vez que está en posición, podemos optar por retirar las manos para realizar el intercambio. Yo les sugiero que comiencen con la mano que trae en este caso el escudo, ya que es un poco más complicada. Acomodamos la articulación en la posición que deseemos y vamos a colocar la armadura lo más hacia atrás posible.
Ahora vamos a colocar el intercambio de manos que están unidas y una vez que ya ensambló vamos a el lado contrario. Retiramos lo más cerca posible del punto de unión de esta manera y colocamos la mano en posición de esta forma. Una vez que ya ensambló, podemos extender los brazos de esta manera y colocar las hombreras en la posición deseada. Podemos abrir ligeramente las piernas para que tenga una pose mucho más natural. Aquí podemos apreciar, luce muy bien. Si quisiéramos también podemos colocarle el detalle de las alas, aunque realmente no las necesita, pero aún así le da un poco más de vista. Solo hay que ir a la parte trasera y vamos a ensamblar de esta manera. El enganche es muy sencillo, solo colocamos de esta forma y prácticamente sería todo. Tiene que quedar perfectamente alineado con unos postes que tiene en la parte trasera para que el agarre sea el correcto. Aquí podemos apreciar. Una vez hecho esto, colocamos las alas un poco hacia atrás y vemos que le da una mejor vista a nuestra figura. Si quisiéramos también podemos colocarle el detalle de la base de aniversario para que pueda sostener a nuestro personaje y no sufra ningún accidente. Vemos que esto le quedaría mucho mejor y le daría mayor vista a nuestro display. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Yoga de Cisne en su versión del 20 aniversario. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Yoga de Cisne en su versión del 20 aniversario de la línea Saint Cloud Meet de The Machinations y Bandai. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores donde encontraremos principalmente un tono azul en el traje interior, mientras que podemos apreciar el detalle de los brazos descubiertos y la armadura en un detalle metálico, aunque podemos ver que no es precisamente plateado, tiene un detalle como si estuviera gélido, luce bastante bien. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, recordemos que estas piezas sin la armadura tienen una anatomía un tanto extraña. Podemos ver la musculatura de los brazos perfectamente bien marcada, también un poco de detalle en el abdomen y un poco en las piernas, mientras que una vez que le colocamos la armadura, esta gana suficiente volumen para tener unos detalles mucho más naturales. Podemos apreciar el detalle de la armadura, la cual luce bastante elegante, esto debido a que la mayoría de los bordes son un tanto redondeados, hace que se vea bastante atractiva. En el caso de las hombreras, estas son considerablemente grandes, pero debido al detalle redondeado de las mismas, hace que se vean mucho más discretas. En el caso del protector del pecho, tenemos un poco de diseño e incluso tenemos una pieza intercambiable para poder darle un poco más de detalle con los brazos que no están unidos, y una vez que los queremos unir podemos colocarle ese pecho mucho más compacto que nos permite el movimiento. En el caso del faldón podemos ver que tiene un detalle como si fuera romano y podemos ver que cada una de las secciones simulan ser las plumas de el cisne, se ve bastante llamativo. En el caso de las rodilleras lucen bastante bien y podemos ver los protectores de las pantorrillas que son considerablemente grandes, incluso podemos apreciar unas alitas hacia los laterales de las mismas. En el caso de los protectores de los antebrazos, de un lado tendríamos un escudo considerablemente grande y del lado contrario únicamente un protector mucho más discreto. Pasando al moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, podemos ver que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver que tiene una muy buena aplicación de pintura, sobre todo en los ojos, y en el caso del moldeado de la cabellera, cada uno de los mechones está perfectamente bien definido. Me gusta mucho cómo luce. En el caso de la careta podemos apreciar la ilusión de que todo el cisne estaría en la misma, ya que tenemos el detalle del pecho, también el cuello y la cabeza del mismo cisne, mientras que hacia los laterales tendríamos las alas extendidas, aunque como les comentaba es solamente una ilusión. En el caso del modo objeto de nuestra armadura tendríamos un aspecto a considerar, ya que de frente se ve bastante bien, ligeramente inclinado también, pero si lo vemos desde el lateral pierde totalmente las proporciones del modo objeto, ya que es demasiado alargado. Esto debido a que toda la armadura está acoplada en el mismo modo objeto. Así que creo que luce bien, tiene un muy buen diseño, pero siempre y cuando encontremos el ángulo para exhibirla. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendríamos un muy buen rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, sobre todo si lo acompañamos de alguna otra figura de la colección. En el caso de los accesorios tendríamos intercambios de manos, tenemos intercambios de rostro, tenemos también un intercambio de cabellera para poder colocar la careta o tenerla sin esta, y también tenemos el detalle de un intercambio de pecho para poder unir los brazos de esta forma o tener poses un poco más discretas, en este caso con los brazos separados. También tendremos el detalle de las alas que se puede
colocar en la parte de la espalda, aunque si bien esto no es necesario en el modo caballero, luce mucho más en el modo objeto. También podemos apreciar el detalle de la base de aniversario, que creo que es un complemento bastante llamativo para poder exhibir a nuestro personaje. En el caso de esta figura vamos a darle un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Sin embargo, creo que el color debía ser un tanto diferente para que luciera aún más. No es malo, pero creo que podría mejorar. En el caso de esta figura, como les habré comentado antes, debemos de saber si queremos adquirirla o no, sobre todo porque ya tenemos dos versiones anteriores. Tenemos la versión original y la versión revival, que realmente esta versión no nos aporta demasiado, pero en mi caso, como no tenía las versiones anteriores, creo que fue una muy buena forma de poder adquirirlo y sobre todo a un muy buen precio. En este caso, debido al detalle de la base, creo que vale bastante la pena, pero como les comentaba, si ya tenemos alguna de las versiones anteriores, yo sí me lo hubiera pensado dos veces. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de yoga de cisne y hasta la próxima chicos. Bye.